Gracias por la bendición de poder venir, Señor, a este lugar, a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos enseñe en esta hora. Te pido por Mario que tú le des sabiduría y ayúdanos a nosotros, Señor, a entender y a ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos con Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, porque ya en los primeros 10 capítulos pues hemos hablado de varias cosas que pasaron. El capítulo 10 estuvo brutal en el aspecto de que Dios abre la puerta al evangelio a personas que antes no creían en Cristo. En este caso estábamos hablando del lugar de Cesarea, en Cesarea, que era un lugar donde había varios soldados romanos. Uno de ellos se llamaba Cornelio, y Cornelio era una buena persona, era una persona que ayudaba a los demás, una persona que buscaba a Dios. Sin embargo, no tenía a Cristo, por lo tanto, pues no conocía a Dios de manera salvífica. Y Dios se encarga de que el evangelio le llegue a Cornelio. ¿Cómo lo hace? A través del ministerio de Pedro. Pedro, recuerden ustedes, estaba en Jope, porque ahí hizo un milagro. De ahí es traído a Cesarea y en Cesarea él predica el evangelio. Cerramos el capítulo 10 diciendo que el momento en el que Pedro estaba hablando, que estaba predicando el evangelio, ¿qué pasó? Pues Dios lo interrumpió porque Dios llenó a estas personas del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y empezaron a... hablar en lenguas, y nos dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo. Bien, y los que estaban ahí, los judíos, se dieron cuenta de que les había pasado a ellos lo mismo que a los gentiles. Es decir, en Hechos capítulo 2 vemos como a los judíos les ocurrió lo mismito que en el capítulo 10 le ocurre a los gentiles. Ellos se pueden identificar ahora con estas personas, con estos creyentes, y Pedro dice, pues bueno, alguien puede impedir que sean salvos. Pero Pedro sabía algo. Pedro sabía que se iba a tener que enfrentar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Los hermanos que estaban en Jerusalén en la iglesia madre iban a confrontar a Pedro. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 11 cómo eso ocurrió. Porque cuando me puse a buscar ahí en internet imágenes del capítulo 11, pues una de estas imágenes fue justo la que les estoy presentando. Esta imagen, la verdad es que yo no sé si es tomada de una película, de una serie, si es nada más de alguna inteligencia artificial. Yo no lo sé. Algunas cosas me hacen pensar que sí se trata de Hechos capítulo 11, algunas otras no. Por ejemplo, los veo sentados estos hermanos, quizá estaban escuchando el relato de Pedro, pero también me imagino que cuando Pedro estaba con ellos, pues les relató esto. No sé por qué pienso que de pie. Pienso como que se presentó ante la asamblea de los hermanos, hacía disertar su discurso, más que una clase. Aquí podría ser tal vez que estaban poniendo atención a una clase, porque Pedro no les da una clase, Pedro les relata algo. Pero vamos a ver que Pedro lo hace de una manera en la cual la ausencia de nombrar a Cornelio, pues es evidente. No menciona a Cornelio, no menciona el nombre de Cornelio, como la van a ver más adelante. Y también la reacción de algunos hermanos pues me hace pensar que estaban de pie, así como que, ¿cómo es posible que hayas estado con un gentil? Algunas caras, como la de este sujeto que ven acá, es así como de, estuviste con un gentil. Tal vez, como dice Jim Osman, te dieron de comer tocino, ¿verdad? Y echaste así tocino con huevos. Porque ya saben que los judíos tenían unos tabús, unas cosas que no decía la Biblia, pero que la tradición les había metido en la cabeza a estos judíos. Capítulo 11, versículo 1. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Sabemos que Judea era donde estaba Jerusalén. Esto que se ve aquí en verde es Judea. La capital de este reino era Jerusalén y aquí estaba la iglesia madre. Noten ustedes que hay una distancia significativa entre Cesarea y Jerusalén, ¿eh? No es de que estén así cerquita. Pero antes de que Pedro estuviera ahí, antes de que Pedro regresara de Cesarea hasta Jerusalén, porque recuerden que Cornelio le pidió a Pedro que se quedara ahí unos días más, el chisme se esparció, las noticias, los rumores, ya saben que corren más rápido que yo creo que un caballo, que un Fórmula 1, que lo que ustedes quieran, los chismes son barbáricos en velocidad. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, escuchó que Pedro se había metido ahí con unos gentiles. Lo que les llegó, noten aquí lo que dice el versículo 1, dice, habían recibido la palabra de Dios. Eso fue lo que les llegó a los oídos de las personas en Jerusalén. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, no sabemos después de cuánto tiempo, Pedro se dirige desde Cesarea hasta Jerusalén. Los creyentes judíos que hicieron, lo criticaron. Y uno dice, oye, ¿eso pasará entre creyentes? Y la respuesta es sí. Oye, los creyentes
¿Creen en chismes? Y la respuesta es sí. ¿Los creyentes les encanta andar de lengua larga? Y la respuesta es sí. Incluso yo podría decirle, a ver, hermanos, hagan su lengua, a ver si no la tienen bifurcada, así como las áspides, como las víboras, las cobras, las boas, porque algunos tienen unos comentarios mordaces que nomás lastiman a los demás. Y la respuesta es sí. Los creyentes son de ese tipo de personas. Los creyentes de Jerusalén, igual que los mexicanos, estaban criticando. Quizá ni hacían nada, pero criticaban. Para eso sí ya saben que la gente se pinta sola. Y entonces confrontan a Pedro y le dicen, entraste en una casa de los gentiles, y todavía la Nueva Traducción Viviente les pone ahí los signos de admiración, y hasta comiste con ellos. ¿Cómo es posible que te hayas juntado con unos gentiles? Me los imagino así como jalándose los párpados hasta abajo, jalándose las barbas, rasgándose las escrituras. Así me los imagino estos creyentes de Jerusalén, sorprendiéndose de lo que había hecho Pedro. Tal vez algunos de ellos estaban hasta tapándose las orejas diciendo, ¿cómo es posible, Pedro, que escuchemos esto de ti, del mismo apóstol Pedro? Noten que Pedro ya había hablado de esto ahí en el capítulo 10, porque Dios le revela que no llame a nadie que él ha purificado inmundo. ¿Sabes? Pero Pedro, ya dijimos que cuando habla con Cornelio, les dice, pues a mí me enseñaron que ustedes son inmundos, pero Dios ya me dijo que no les diga inmundos. Ya saben, palabras más, palabras menos. La gente se pudo haber ofendido, pero en realidad era un tabú, una leyenda, una costumbre que no tenía un mandato claro en las escrituras. Los judíos entonces estaban así aterrados. ¿Cómo es posible que te hayas juntado con los gentiles? Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. No le agregó nada, no le quitó nada. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dice, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. La ley judía sí hablaba de algunos animales que eran impuros, eso sí decía, pero no decía alguna cosa con respecto a lo que estaban criticando los líderes. Dice, pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había adentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. ¿Con quién estaba Simón Pedro? Con Simón, el curtidor de pieles. Ya dijimos, Simón, ese curtidor, pues podría ser considerado inmundo. Y también los romanos, los gentiles a los que visitó Pedro, estos 3 que llegaron podían ser considerados inmundos, por lo que les comenté, que pensaban que abortaban a sus bebés y los echaban ahí en su drenaje, y eso obviamente los convertía en inmundos. Pero Pedro les dice, el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él les pudo decir, era un soldado, era romano, era centurión, era una persona buena, era una persona que buscaba a Dios, pero no, simplemente dice, estas personas fueron enviadas por alguien, este hombre nos invitó a su casa, previamente los había enviado, y nosotros entramos. Este hombre, sin mencionar que es Cornelio, nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Noten esto, noten que el objetivo de la visita de Pedro, ¿cuál era? Que fueran salvos. Que esas divisiones ya no importaran, lo que importara fuera la salvación de Cornelio y obviamente su familia. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, recuerden, Pedro no había hablado mucho, Pedro había dado un mensaje breve. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Pedro le está hablando a los de la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 12 nos relata cómo recibieron el Espíritu Santo y Pedro les está diciendo, así como nos pasó a nosotros hace tiempo, así les está pasando a los gentiles que escucharon nuestro mensaje. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y versículo 17 dice, como Dios les dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Noten que Pedro está dirigiendo todo así, tal como pasó, pero lo cuenta de una manera en decirles, hermanos,
Así como nos pasó a nosotros, les pasó a ellos. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo para limitar a Dios en lo que puede o no puede hacer? ¿A mí qué me importa lo que esté haciendo Dios? Yo veo que Dios está obrando. ¿Quién soy yo para ponerme en su camino? Los judíos entonces vieron esto y dijeron, oye, si es cierto, lo que está pasando es obra de Dios. Pedro no pudo darles el Espíritu Santo. Dios fue el que los dio. Y cuando los demás oyeron esto, nos dice el versículo 18, dejaron de oponerse y al contrario, comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. Para los judíos era impensable el que un gentil pudiera recibir a Cristo como su Salvador, al Espíritu Santo como el sello de la salvación. Era algo que ni siquiera se podían imaginar. Pero, nos dice la Biblia, cuando ellos escucharon lo que estaba pasando, dejaron atrás sus tabús, dejaron sus mitos, dejaron sus divisiones, dejaron sus prejuicios y dijeron, si esto lo está haciendo Dios, ¿quién somos nosotros para oponernos? Yo les preguntaría, ¿como cristianos a veces estorbamos la obra de Dios? Y creo que la respuesta sería sí, dejamos que nuestros prejuicios, nuestros tabús, nuestras preferencias, nuestras idiosincrasias, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra amargura, nuestras limitaciones con el amor a otras personas limiten lo que hacemos. Sí. ¿Nos rehusamos a perdonar? Sí. ¿Nos rehusamos a pasar por alto algo? Sí. Aquí los creyentes de Jerusalén podían decir, pero ¿cómo? Este opresor, este macho opresor, no como decían las feministas, este macho opresor patriarcado que ha venido a invadir nuestra sociedad, ¿cómo le va a dar Dios el Espíritu Santo? A ellos no les importó, dijo, Dios salvó a este gentil, nuestras costumbres, nuestras creencias estaban erróneas. ¿Quiénes somos nosotros para impedir la obra de Dios? Y digo, quizá nosotros podríamos extrapolar esto a la vida en la iglesia. Muchos de nosotros vivimos con prejuicios, con rencores, con dolor del pasado, en vez de decir, ¿sabes qué? Dios está obrando. Sí, nadie es perfecto, pero vamos a dejar que la obra de Dios siga. Sí, tal vez no sea de mi preferencia esta persona o la otra persona, pero vamos a dejar que la obra de Dios siga. Termino ya nada más con esto. Porque el versículo 18 dice, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Pasaron de un estado en el que estaban casi regañando a Pedro, por eso les digo, me imagino a la iglesia de pie así, Pedro, ¿cómo es posible? Híjole, vamos ahora a alabar a Dios. Pero noten lo que menciona aquí en la última parte de este versículo. Podemos ver que Dios también le ha dado a los gentiles el privilegio de, ¿qué dice? De arrepentirse de sus pecados. No sé por qué me ha dado mucho problema esta forma de la Nueva Traducción Viviente y creo que de otras versiones, arrepentirse de sus pecados. Repito por enésima vez, yo no soy experto en griego, no sé griego, no puedo entender el griego, no he estudiado el griego, pero cuando me meto a las herramientas que hay de griego, no veo dónde está esta traducción que pusieron acá. Arrepentirte de tus pecados, ya lo vimos. Arrepentirse de tus pecados, ¿te da salvación? ¿Sí o no? Uno pensaría que sí. Esta versión me haría pensar que sí, pero noten lo que pone ahí. Aquí les puse en verde lo que dice en griego, en rojo ven la transliteración. Y cuando habla aquí, metanoilaen, dice cambio de disposición mental. Esta es la palabra que se traduce como arrepentirse, pero yo no veo ni antes ni después que sea arrepentirse de sus pecados. ¿De dónde sacaron arrepentirse de sus pecados? Yo no sé. Lo que estos estaban diciendo, los judíos, es Dios le ha concedido a estos gentiles cambiar su disposición mental, cambiar la forma en la que piensan. Pero cambiar la disposición mental o la forma en la que piensan, ¿cómo te da salvación? Ya lo vimos en el capítulo 2. Cuando Pedro da el sermón, les dice, miren, ustedes pensaban que Jesús era esto, y pensaban que Jesús era esto y esto y esto y esto, pero Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, el Dios del mundo. Cuando tú crees en eso, cuando cambias de pensar que Jesús solamente era un maestro, o era un profeta, o era un loco, un chiflado, un maniático, y te das cuenta que Jesús es el Mesías, en ese momento tu mente cambió, en ese momento te arrepentiste y creíste en Cristo como tu Salvador, y ahora sí eres salvo. Cambiar de disposición mental lo traducen como arrepentirse de sus pecados, pero esta pregunta se las hice ya hace algún tiempo. ¿Quién de ustedes ya realmente se arrepintió de sus pecados? ¿Quién de ustedes era una enojona y ya dejó de enojarse? ¿Quién de ustedes era una chismosa y ya dejó de ser chismosa? ¿Quién de ustedes dejó de ser una gañañunflona y
Así ya vive sin gañañunflés. ¿Quién de ustedes ya dejó de ser una grosera? ¿Quién de ustedes ya dejó de robar? Tal vez de vez en cuando caemos nuevamente en nuestra ira, en nuestro gañañunflés, que caemos en nuestros pecados. No podemos decir que nos hemos arrepentido totalmente, por lo tanto no podemos decir que el arrepentirse de tus pecados te da salvación. No puedes. Pero cuando crees en Cristo, cuando cambias tu disposición mental con respecto a lo que crees en Cristo, recibes salvación. Entonces yo creo que aquí debería decir, Dios le ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse, es decir, de cambiar su disposición mental ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y entonces recibir vida eterna. Ese es el mensaje que les da aquí la iglesia. No es de que hayan convertido en una buena persona a Cornelio. Cornelio ya de por sí era una buena persona, pero no tenía un concepto de Cristo como su Salvador y Dios le dio el privilegio de arrepentirse, de creer en Cristo como su Salvador y que ahora sí recibiera vida eterna. Dios nos ha dado el privilegio de cambiar nuestra mentalidad de Cristo y el resultado es cambiamos de disposición mental y por lo tanto Dios nos da vida. Aquí la transliteración dice, realmente también a las naciones el Dios les ha dado el cambio de disposición mental hacia adentro y les dio vida. Por ese cambio de disposición mental reciben vida. Vean lo bonito de este versículo, ahí como lo ponen en rojo completo, diría, habiendo oído, pero estas cosas guardaron quietud. Es decir, escucharon el relato de Pedro, ya se les pasó lo furiosos, lo fúricos, lo rabiosos, lo coléricos, se les quitó todo eso. Dieron el esplendor a Dios, dieron gloria a Dios, alabaron a Dios, diciendo lo que ya leímos. Realmente también las naciones, el Dios a él, cambio de disposición mental hacia adentro, vida, dio. Dios les dio vida, les permitió cambiar su disposición mental de Cristo y los perdonó, les dio vida eterna. Está bonito eso. Entonces, vemos que estas personas que tenían prejuicios, pues fueron transformadas por Dios. Dios le dio salvación a los gentiles, ahora la iglesia de Dios lo acepta y entonces el ministerio a los gentiles toma un giro importante. Continuaremos con nuestro relato de este capítulo, pues ya en otro domingo, ¿sí? Pero esto era lo importante que teníamos que ver, cómo la iglesia de Jerusalén ahora ya acepta a los gentiles como parte de sí mismo, cosa que ellos pensaban, ¿cómo nos vamos a juntar con esos inmundos? Es imposible. Mau, ¿nos despides en oración, por favor? Amén.